besos a todos. Gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos, Clarita, Cristian, Priscila y María Isabel, en nuestra reunión del Club de Lectura sobre el libro Historia del Cristianismo del historiador Justo González. Estamos en este espacio aprendiendo la historia de nuestros predecesores, de las personas que comenzaron esto que estamos viviendo hoy nosotros, la iglesia, que empezaron a correr la voz acerca de Jesús, a vivir la vida que estaba plasmada en las Escrituras. Y nosotros somos los herederos de ese esfuerzo que hicieron millones y millones de personas a lo largo de la historia, y aquí estamos, aprendiendo de nuestra propia historia. Quiero aclarar un punto muy importante, un par de puntitos muy importantes. Esto no es una clase. Nunca va a estar de más recordarlo. Esto no es una clase, esto es una conversación entre amigos acerca de lo que hemos leído del libro Historia del Cristianismo de Justo González. Y otro punto demasiado importante que tenemos que aclarar aquí es el respeto a todas las formas de fe, el respeto a todas las formas en que las personas viven el cristianismo. Aquí no hablamos como de las otras religiones, otras iglesias dicen, no, aquí vamos a hablar con mucho respeto, con mucha consideración, con la misma misericordia, mansedumbre y humildad que habló Jesús. Y finalmente, el tercer punto, que nunca está de más aclararlo, aquí nadie tiene la última palabra, porque ninguno de nosotros sabe. Nosotros estamos aquí aprendiendo. Y una de las cosas más importantes que tenemos que aprender es a que nosotros no tenemos la razón, sino puede haber otras formas, otras miradas, otras visiones acerca de aquello en lo que nosotros creemos estar muy seguros, y de repente nos abre un nuevo panorama. Entonces, bienvenidos a todos, y sin más preámbulos, vamos a comenzar. Hoy vamos a comenzar con uno de mis favoritos, con mi novio imaginario, Orígenes. Vamos entonces a Estás montándole cachos a... ¿Cómo es que se llama el otro que te encantaba también? al maestro de Orígenes, Kenny. Ah, claro, como van de la misma línea. Claro. Estás pasada, mija, te gusta el maestro y el alumno. Exacto. Entonces, vamos al libro en la página 46. Leamos, si les parece bien, los dos primeros párrafos que hablan acerca de Orígenes. ¿Quién quiere leer? ¿Quién dijo yo? No sean rogados, el tiempo en transmisión es... Gracias, Cris. Listo, yo leo. Entonces vamos a empezar con Orígenes. ¿Cuántos párrafos leo? El primero solamente. Los dos primeros, Cris. Listo. El más distinguido discípulo de Clemente de Alejandría y el último de los grandes maestros de la Iglesia que discutiremos en este capítulo es Orígenes. A diferencia de su maestro Clemente, Orígenes era hijo de padres cristianos. Durante la persecución de Séptimo Severo, la misma que obligó a Clemente a abandonar Alejandría, el padre de Orígenes fue hecho prisionero y sufrió el martirio. Orígenes, que a la sazón era todavía un jovenzuelo, quiso unirse a su padre en la cárcel para sufrir el martirio junto a él, pero su madre le escondió sus ropas y Orígenes se vio obligado a permanecer en casa, donde le dedicó a su padre un tratado en el que le exhortaba a ser fiel hasta la muerte. Poco tiempo después de estos acontecimientos, Demetrio, el obispo de Alejandría, puso sobre los hombros de Orígenes, que apenas contaba 18 años de edad, la tarea de preparar a los candidatos al bautismo. Los catecúmenos. Esta era una gran responsabilidad, y el joven Orígenes, que sin lugar a dudas era un genio excepcional, llegó a ser famoso como maestro de la fe cristiana. Tras algunos años de enseñar a los catecúmenos, Orígenes se vio en la necesidad de dedicarse a discípulos más adelantados, pues muchas gentes cultas venían a pedir su instrucción.
Entonces dejó la enseñanza de los catecúmenos en manos de algunos de sus discípulos y se dedicó por entero a la labor docente en una escuela cristiana al estilo de la que habían tenido anteriormente los grandes filósofos paganos. A esa escuela venían a escucharle, no solo cristianos de diversas partes del imperio, sino también paganos como la madre del emperador y el gobernador de Arabia. Ok, gracias, Pris. Por orden. Vamos a ver, por orden de lo que acabamos de leer. ¿Hay alguien que quiera hacer algún comentario o les pareció todo tipo normal con origen? Dale, Pris. Clarita, Cristian, ¿quién se anima? María Isabel, Cris. Bueno, me llama la atención el punto del catecumenado, que hoy lo podríamos llamar discipulado, de ayudar a los nuevos creyentes a ir creciendo. Por ejemplo, aquí habla de los discípulos más adelantados. Para llegar a eso hay que pasar por una etapa previa de preparación, o sea, de educar a nuestros jóvenes como lo hacía Orígenes. Creo que eso es muy importante. Y esa es una gran tarea que hoy tenemos por delante. Importantísimo ese punto. Gracias, Cris. O sea, realmente hoy nosotros como iglesia tenemos ese reto por delante. No solo, y pilas, yo soy una gran enamorada de la unión de la iglesia. Y yo creo que nosotros tenemos que dejar la bobada con que no, la iglesia católica tal cosa, o la iglesia cristiana tal cosa, que los protestantes esto, que los católicos somos un solo cuerpo. Y tanto del lado cristiano, el lado católico, pentecostales, o como se llame, el nickname que le quieran poner, todos necesitamos trabajar en este punto que está marcando Cristian. Necesitamos formar a nuestros jóvenes. Gracias, Cris, que dice Priscila. Me sorprende el origen de Orígenes, porque me sorprende su gallardía, porque dice allí que sus padres, que él nació de padres cristianos y que su papá sufrió el martirio. Y él era como, dale papá, tú puedes. O sea, dice ahí que le escribió una carta para exhortarlo a que se mantuviera firme, ¿no? Y eso me deja perpleja porque, o sea, uno no quiere que le quiten a uno lo más preciado de uno. Yo no quiero ver a mis padres sufriendo un martirio, yo no quiero ver a María Isabel, me la imagino, ¿no? O sea, sufriendo cosas terribles que sé que ella lo va a vivir y yo ya estar lista para eso y decir, no, María Isabel, tú viniste a este mundo es difícil, probablemente sufrirás persecución por tu fe y te voy a exhortar a que si toca dar la vida, la das. O sea, ella es como que, ¡ah, no! O sea, igual Orígenes a sus papás, porque dice que el papá estaba sufriendo martirio, él no, permanece, y él se iba a postular para estar ahí con su papá también, o también estuvo en la cárcel, dice el libro, no sé. Si sí, dice que el padre de Orígenes fue hecho prisionero y sufrió martirio, y Orígenes, que era un jovenzuelo, quiso unirse en su padre en la cárcel para sufrir martirio, pero la mamá hizo lo que yo haría, no, hijo, no. Bueno, gracias a la mamá luego él pudo continuar la obra y solamente al papá le tocó sufrir eso, pero uno frente a ese tipo de adversidades lo quería es resentirse con Dios y decirle, ¿por qué si tú dices que nos vas a cuidar, que a lugares de verdes pastos nos pastorearás, que tú eres nuestra fortaleza y nuestra roca, que mejor dicho, que, o sea, a ver, uno empieza a buscar los recortes de la Biblia que tienen relación con la protección de Dios en medio de dificultades y uno dice, todo eso que está escrito aquí, entonces que no, él la tenía clarísima. Él dijo, vamos a sufrir persecución, lo que tenemos es que estar listos para permanecer fieles. Y wow, eso me sorprende mucho de Orígenes, o sea, punto para él. Gracias, Priscila. Hay algo que yo quiero destacar de ambos comentarios. O sea, la formación del joven Orígenes fue, como estaba marcando Cristian, o sea, de verdad fundamentada en la palabra. Y nosotros, yo pienso en los jóvenes de ahora, en los que tengo cerca, bueno, en los no tan jóvenes,
pienso por lo menos en mí, en mi generación, somos una partida de llorones. Somos una iglesia llorona, es que metieron presa a Priscila, a Clarita, a María Isabel, a Loida, que está por allá, a Cristian. Yo misma me escondo los pantalones. yo misma no me escondí ay, no sé qué pasó. Pero realmente yo veo aquí una iglesia donde un joven no tenía ni 18 años. Vale, papá, vaya a morir, papá, con toda. Muera con los pantalones puestos, papá, que mi mamá me escondió los míos. O sea, de verdad es un tipo, y yo no creo que haya sido nada más él. Yo creo que hay algo bien importante aquí. El marcado bagaje de los jóvenes por la persecución que estaban viviendo. Entonces, no es que los jóvenes eran unos bobitos ahí que en la escuela de niños, entonces cantando cancioncitas y dibujando cositas, y no le vamos a decir a los niños que los van a perseguir porque nos asustamos. No, aquí los niños sabían que los iban a perseguir y que a papá y a mamá los iban a matar. Tenaz, me parece increíble pensar que un joven de menos de 17 años estuviera pensando, vamos papá con toda, que dice Pris. Sí, además, si yo lo contrasto también con la actualidad, uno no prepara a sus hijos para decirle, mira, por ti te van a hacer bullying en el colegio. En vez de deprimirte y quererte suicidar, que es lo que está pasando con la mayoría de las personas que profesan su fe de manera coherente, y no hablemos ni siquiera solamente cristianos, también de cualquier fe. O sea, ahorita a uno le hacen bullying por cualquier cosa, pero si tú tienes fe cristiana o lo que sea, tú no los preparas a ellos para esto. Tú no les dices, mira, te van a hacer bullying, entonces no te deprimas. O sea, ellos no, yo me imagino que Orígenes era así porque él estaba viendo la situación, sus padres lo habían preparado para este momento. Recordemos que ya venía el martirio y la persecución desde hace rato, y de alguna manera esa es nuestra responsabilidad como padres. Hay unos que los aprenden así, hay otros que tienen padres que les dicen, mira, a ti te va a pasar esto, pilas, ármate. O sea, en vez de ir a deprimirte y a esconderte, él no se quería esconder, era al contrario, ¿qué? Pero pues la mamá no lo dejó. Tal cual, Orígenes, que hay que dar la vida, venga, yo la doy también. Yo la doy también. Pero creo que esto a mí personalmente, me marca muchísimo la responsabilidad, como está diciendo ahorita Priscila, la responsabilidad que tienen los padres cristianos de formar a sus hijos para la realidad. Porque Jesús dijo, los van a perseguir, si a mí me persiguieron, si a mí me mataron, ¿qué no les van a hacer a ustedes? Prepárese, loco. Eso de nada que, ay, no, papita, no se ponga con esa. No, me encanta. Bueno, la mamá de Orígenes sí fue una mamá latinoamericana promedio. No, mi hijito no se mete. No sé si Clarita, Cris, quieren marcar algo más o avanzamos. Avanzamos porque estos párrafos tienen mucha información. Entonces, ¿qué otras cosas les parecen aquí interesantes? Aparte de como diríamos aquí en Colombia, la berraquera de Orígenes, no sé cómo se diría en Chile o en México, pero sí, Septimio fue un hombre de mente inquieta y quería meter a todo el mundo preso. ¿Algo más que quieran comentar en esto que hemos leído? Clarita. Bueno, pues el valor de Orígenes, como mencionaban ahorita, de querer entrarle también, de querer defender a su padre y todo. Tenía 18 años solamente,
pero pues no logra hacer eso por la intervención de su madre, pero luego se le delega otra responsabilidad también muy grande para su edad, el de formar los discípulos, los catecúmenos, pero no solamente eso, nos dice aquí el libro, sino que después tuvo que enseñar a personas más cultas, con más filosofía quizás, y eso también me llama mucho la atención. De que tuvo que ser el maestro de personas más cultas, pero no solamente de los que él estaba acostumbrado, sino dice aquí de los paganos, filósofos grandes, filósofos paganos, o sea, no cualquiera. De tal manera que venían cristianos de todas partes, hasta la madre del emperador y el gobernador de Arabia. O sea, qué grande responsabilidad tenía entonces Orígenes a tan temprana edad. Esto me llama la atención de él, de que sin duda alguna era un hombre atrevido, atrabancado. Le decían, nos vamos a llevar a tu papá. ¿A cómo? Yo también voy. O vas a dar clases a los que como los nombres, se los voy a dar a los grandes también, o sea, a la madre del emperador, al gobernador. O sea, eso me llama la atención en lo que voy aprendiendo de Orígenes, lo que voy leyendo. Gracias, Clarita, pero fíjate que él le dio clase a los catecúmenos, o sea, él los instruyó, él aceptó, chiquito, 18 años, él acepta el reto y obviamente eso requiere preparación. ¿Y qué clase de personas estaba preparando Orígenes? ¿Qué dice Priscila? Sí, yo iba a hablar más o menos del mismo punto porque me sorprende que así sería de buena esa escuela, que venía gente de otras partes a escuchar el Evangelio. Y entonces otra vez el mismo argumento, ¿no? O sea, el Evangelio no es para gente, o sea, porque uno tiende a pensar que el Evangelio es para gente pues que no sabe nada, que es fácil de manipular, que no tiene educación ni formación, número uno, pero estamos viendo que el Evangelio es para todos, formados y no formados, pobres o ricos, gente que vive lejos, gente que vive cerca. Y me sorprende que de Arabia, o sea, ya se había extendido el mensaje y yo no me, o sea, ahora me quiero leer la biografía de esa señora. O sea, ella qué pensaría para decir, me voy de tan lejos a verme con este señor. E imagínate la gente tan sedienta que estaba, que se iba de lejísimo a aprender con buenos maestros. Y yo digo, hoy en día nosotros hacemos eso. Buscamos a esos buenos maestros o nos quedamos allí pues en nuestro confort también. Y la otra cosa que me sorprende también es que este muchacho de 18 años tan formado en el conocimiento de la palabra, o sea, no solamente puso a prueba su fe con el tema del martirio de su papá y él mismo dispuesto a dar su vida, pero además de valiente, formado, o sea, y creo que eso va de la mano. En la medida en que tú conoces por quién vas a dar la vida, estás dispuesto a darla. Mientras más conoces, mientras menos lo conoces, es como, bueno, o sea, yo no voy a dar ni medio céntimo por alguien a quien no conozco. Entonces, creo que cuando uno, mientras más conoces el mensaje del Evangelio, más dispuesto estás a hacer cosas por ese Dios en el que crees. De acuerdo, totalmente de acuerdo con Pris. Cristian, ¿tú querías agregar algo en este punto? Bueno, solo manifestar cuán natural era la persecución para esos primeros siglos. Y en el caso de Orígenes, era algo tan cercano que lo sufrió su propia familia. Finalmente él también murió a causa de lo mismo, o sea, como se puede leer un poquito más adelante. Creo que nos falta esa gallardía hoy a nosotros, estar dispuestos a morir por nuestra fe, firmes en nuestra convicción y sin dejar de cumplir nuestras responsabilidades, porque muchos por una persecución, por un problemita, dejamos de cumplir nuestra responsabilidad, y ellos fueron fieles hasta el final, o sea, él nunca dejó de enseñar, nunca dejó de dar clases de catecumenado, se mantuvo firme, fue torturado, muerto, o sea, queda como testimonio para nosotros. Nosotros, como ustedes muy bien han dicho, nos hacemos problemas por un pellizquito, por una cosita poca,
y ellos estaban rodeados de leones, fuegos, circos romanos, y seguían adelante. Me llama mucho la atención eso. Sí, señor, esto es bien importante. Realmente esto es confrontante para nosotros porque lo que acaba de marcar Cristian es fundamental. Estábamos viendo desde hace rato, este es el siglo de las persecuciones. Los tres primeros siglos, la persecución era terrible en la iglesia y aún así, lo vimos cuando hablamos del martirio, esa parte fue genial, pero ellos estaban dispuestos a dar la vida y sin tanto show. No sé si quieren comentar algo más o avanzamos los dos siguientes párrafos. Quiero pedirle, Cris, ¿tú puedes leerlos, porfa? Que yo Amén. necesito resolver un temita aquí. Gracias. Los dos que siguen, ¿verdad? Sí, señor. Ya. Por diversas razones, entre las cuales no faltaron los celos, hubo conflictos entre Orígenes y el obispo de Alejandría. El resultado de esos conflictos fue que Orígenes se vio obligado a abandonar Alejandría e ir a vivir en Cesarea, donde continuó dedicándose al estudio y la enseñanza por 20 años más. Por fin, en tiempos de la persecución de Decio, Orígenes tuvo ocasión de mostrar la firmeza de su fe. Dado el carácter de esa persecución, Orígenes no fue muerto, sino torturado hasta tal punto que, puesto en libertad, murió al poco tiempo. Murió en la ciudad de Tiro cuando tenía unos 70 años de edad. La obra literaria de Orígenes fue inmensa, puesto que sus conocimientos bíblicos eran enormes y estaba consciente de que el texto de las Escrituras contenía ligeras variantes, compuso la Hexapla. Esta era una colección, en 6 columnas, del Antiguo Testamento en diversas formas. El texto hebreo, una transliteración en letras griegas de ese mismo texto, de modo que el lector que desconocía el hebreo pudiera conocer el sonido del hebreo sobre la base del griego, y 4 versiones distintas al griego. Además, se dedicó a comparar los diversos textos del Antiguo Testamento y produjo toda una serie de símbolos para designar variantes, omisiones y añadiduras. Además, Orígenes compuso comentarios y sermones sobre buena parte del texto bíblico. Y a esto han de añadirse su Apología contra Celso, que ya hemos citado, y su gran obra sistemática. De los primeros principios, más conocida como De Principiis, el modo en que Orígenes pudo escribir tantas obras nos da idea de su genio, pues buena parte de su producción literaria fue dictada directamente a algún discípulo o escriba, y hasta se nos cuenta que en algunas ocasiones llegó a dictar obras diferentes a 7 amanuenses simultáneamente. Gracias, Cris. ¿Comentarios acerca? Hablemos primero del primer párrafo que leyó Cristian. ¿Algo que les parezca interesante destacar aquí? Gracias, Cris. Bueno, no nos dicen, todavía no hemos entrado a qué contenía la obra de Orígenes, pero hace algo que es muy útil y a veces uno siente que uno tiene que inventarse algo nuevo para aportar, que uno tiene que ocurrírsele algo demasiado brillante y él hizo algo, o sea, vamos a transcribir ya lo que está hecho, pero vamos a hacerlo llegar, ¿qué dice? Que transcribió las escrituras, ¿no? Eso es lo que yo entendí. Entonces, para que el lector que no supiera hebreo, pues lo pudiera entender en griego. Hizo 4 versiones distintas al griego. O sea, no sé si estoy en lo correcto, pero me imagino que él se dedicó como a transcribir algunos libros de las escrituras de la Biblia. Entonces, ¿es eso lo que él hizo? Porque eso fue lo que yo entendí. Y a veces no sé si yo entiendo bien. ¿Sí? Vamos a ver, o sea, Lo vuelvo a mirar. Porque aquí lo que dice es, la obra de Orígenes fue inmensa,
sus conocimientos bíblicos eran enormes y estaba consciente de que el texto de las escrituras contenía ligeras variantes y compuso la Exapla, una colección en 6 columnas del Antiguo Testamento en diversas formas. El texto hebreo, una transliteración en letras griegas, o sea, sí era eso, pero habían diferentes estilos de griego, creo, no sé si estilos, sí, diferentes estilos de griego. Entonces uno decía, por ejemplo, los españoles hablan de una forma distinta a los chilenos y los chilenos de una forma distinta a los venezolanos y otra a los colombianos. Bueno, y yo sé hablar para todos ellos, listo, yo voy a hacer eso, los voy a ayudar a todos a entender. Entonces, a veces uno cree que uno tiene que descubrir el agua tibia, pero tan solo con tus propias palabras, llevando el mensaje del evangelio, ya estás haciendo un montón, y eso fue lo que él hizo. Entonces me parece que esa forma, no conozco la obra, pero ese aporte tan sencillo hizo una gran diferencia, hizo un cambio gigante, ¿no? Le hace a uno entender que empezando por algo tan sencillo como esto que estamos haciendo aquí, leyendo este libro, porque no podría decir, pues léanselo ustedes en su casa y venimos y decimos los comentarios, ya. Pero no, aquí lo estamos leyendo juntos y eso tan sencillo para algunas personas puede ser como, wow, yo no tengo tiempo, yo soy mamá, yo trabajo, yo empresario, no sé qué. El hecho de que hagamos este ejercicio de leerlo aquí, para mí es wow, es súper valioso. Ok, gracias Pris, Clarita, Cristian, hola Doris Bolena, bienvenida. Comentarios, Cristian. Bueno, me llama la atención, aquí hay una mezcla de algo sencillo, pero a la vez complejo. Sencillo en el sentido de que él se lo pasó estudiando toda su vida, se dedicó a eso. ¿Cómo estamos nosotros? Queda como ejemplo. Y lo complejo, traducir una lengua casi muerta para su época, traducirla, transliterarla, aparte de haberla traducido ya, o sea, una doble interpretación, un trabajo titánico ahí, queda como ejemplo también para nosotros. Y muchas veces en el tiempo actual queremos cosas espiritualistas y que Señor tócame y que Señor úsame. Y Origen estaba ahí, estaba siendo usado por Dios, traduciendo, comparando, viendo posibles omisiones, añadiduras entre el manglar de papiros y textos bíblicos que había en ese tiempo. Él pudo cotejar, pudo comparar y finalmente obtener versiones más depuradas. Creo que eso también queda como ejemplo para nosotros, que muchas veces por distintos trasfondos queremos cosas magnánimas y que nos aplaudan, y no, él estaba estudiando, posiblemente bajo una luz tenue, en ese tiempo solamente había velas, y para esa época y con los pocos recursos que había en esa época, hacer una obra así es algo que llama mucho la atención. Y Sí. respondiendo a Priscila, los chilenos hablamos así, pues. No había Excel, o sea, antes de los libros de Excel, él hizo una especie de tabla de Excel. Sí, yo también estoy bajo una luz tenue, en cualquier momento se va la luz aquí. No sé si Clarita, Doris, quieren comentar algo, porque a mí me llama la atención, bueno, no es que me llama la atención, es tan común, tan charro, pero tan común, los celos dentro de la iglesia. Madre, no importa, nos están matando, nos están persiguiendo, nos están haciendo de todo, pero te odio porque a ti te quieren más que a mí, te odio porque tú eres más popular. ¿Qué? ¿No jodas? O sea, ¿en serio, señor, respete sus canas? Creo que este era Demetrio, ¿no? El que tenía celos de Orígenes. Si Demetrio fue el que le dio a Orígenes la tarea de enseñar a los catecúmenos, entonces ahora tengo celos. Ahora tengo celos de ti porque creciste más. Qué harto eso. Qué harto y tan común el siglo segundo. Y ahora, no, Apolos y Pablo, no, ellos no tenían roces. Los que tenían roces eran los que decían, perdón, es que Priscila está escribiendo como Apolos y Pablo.
Pero Apolos y Pablo, ellos se la llevaban bien, ellos tomaban vino juntos y sidra y se sentaban y hablaban. Pero los seguidores, los que se llamaban seguidores de Apolos y los que se llamaban seguidores de Pablo, estaban ahí todos, sí, yo no. Vos, cristianos, vos. Para mí es un contraste fortísimo entre la madurez espiritual de Orígenes y la inmadurez espiritual de Demetrio, que era el obispo de Alejandría. Entonces, se tiene que ir Orígenes. Chao, Orígenes. Se va. Y pues es tenaz porque es algo que sigue pasando hoy, lamentablemente sigue pasando hoy en la iglesia. Abandonó Alejandría, se fue a vivir a Cesarea, dedicándose a la estudio y a la enseñanza por 20 años más. Yo no sé a ustedes, queridos hermanos de la fe, todos hermanos divinos, pero a mí esto me confronta porque muchas veces en la iglesia pasa, o yo he escuchado, que la gente deja la iglesia por bobadas como esta. Porque se peleó con alguien, porque el pastor me dijo que un líder me miró feo, que me dijeron, que me votaron, que me echaron, y entonces ya yo no quiero saber nada con Dios. Ya yo no quiero saber nada con la iglesia, no quiero saber nada, o yo llevo mi vida de fe, yo llevo mi relación con Dios solita, yo no necesito ir a una iglesia. Orígenes tenía una madurez espiritual tan grande que nada lo saca. Nada, ni siquiera los roces con el obispo de Alejandría. Entonces aquí esto me confronta porque estamos estudiando la historia para que nuestra fe sea fortalecida. Dejemos la bobada, en serio, dejemos la bobada. ¿Qué va a decir Priscila? Así yo aprovecho y busco un gorrito. Y eso está bueno, porque imagínate que el obispo la tenga agarrada contra tuyo, contra ti. Entonces uno es como el mismo caso de que vas a una iglesia y estás en conflicto con el pastor de esa iglesia, o el sacerdote, o el padre de esa iglesia, y entonces ya tú de una pierdes la fe por el hecho de que no le caíste bien al padre. Y entonces ya le echan la culpa a Dios por lo que hacen los demás. Eso uno también me llamó la atención, la humildad y la importancia de la enseñanza. Yo creo que el hecho de la enseñanza, de ser maestros, ya no se le da tanta importancia, por lo menos aquí en Colombia, yo lo veo así, o me atrevería a decir que incluso a nivel general, no se le da valor a la importancia de la enseñanza entre los cristianos. O sea, yo ahorita veo que todo el mundo quiere ser apóstol, que todo el mundo quiere ser profeta, que todo el mundo quiere ser pastor. ¿Y los maestros? O sea, nadie quiere enseñar, todo el mundo quiere sentirse de alguna manera con esa unción misteriosa e irle diciendo a todo el mundo lo que tiene que hacer como profeta. ¿Y qué me ibas a decir, Adriana? Perdón. No, pero es que todo el mundo quiere ser profetas, y los profetas nadie los quiere. Pero les encanta porque entonces la gente los consulta como si fueran adivinos y ellos tienen en teoría derecho a opinar sobre la vida de los demás. Y entonces eso le encanta a la gente. Pero nadie dice, yo tengo la facilidad, amo ser maestro, amo enseñar. Y la gente quiere figurar, ay, vino el apóstol tal, vino el no sé cuál, ¿y qué pasa con la enseñanza? Me encanta que Orígenes se dedicó toda su vida a eso, a enseñar a los pequeños, a enseñar a los grandes, a enseñar, y a escribir las cosas que él estaba aprendiendo. Y es tan bonito, yo también, Doris Bolena, yo también, Clarita, amo enseñar, para mí es, y la alabanza, pero a veces uno envidia los dones de los demás. A veces uno ve, no sé, al que es profeta, al que es pastor, al que es apóstol, y uno dice, ay, yo quiero ser así, y no valoramos las propias capacidades que Dios nos ha dado por algo. Gracias, Pris. ¿Qué dice Cristian? Bueno, sabemos que tenemos dones diferentes, pero me confronta el hermano Orígenes en sus orígenes y en su vida entera. Me confronta hoy, creo que nos confronta a todos,
¿Estamos dispuestos, por ejemplo, a aprender hebreo, a aprender griego, a aprender cositas que pudieran parecer insignificantes, pero en el fondo sirven? Saber que en el griego hay distintos tipos de amor, hay distintos tipos de mente, palabras que tienen matices. Entonces, creo que la enseñanza bíblica podría ser mucho más enriquecida acudiendo a esos recursos. Y ahora tenemos todas las facilidades que en ese tiempo eran mucho más costosas, eran mucho más dificultosas. Creo que queda esa confrontación a nosotros hoy en día, que estamos en la gloria respecto a ellos y no estamos haciendo mucho. Una crítica constructiva. Gracias por ese comentario, Cristian. A mí me das pie para contradecirte un poco. Apoyarte por un lado, pero contradecirte un poquito. Porque yo veo ahorita que hay como, tal vez por el tipo de personas con las que eventualmente me reúno, son todos unos eruditos. Y yo estoy hasta aquí de los eruditos. Pero hasta aquí. Me tienen mamada los eruditos. Me tiene harta que todo el mundo quiere ser sabio y entendido. Entonces, recuerdo una frase que me dio mucha risa de un predicador que se llama Alex San Pedro. El tipo decía, no, es que en un congreso de whatever, cristiano, entonces él decía, no, tengo que decir una palabra griega, porque si aquí uno se para y no dice una palabra en griego, en hebreo, entonces es que uno no sabe nada. Es una forma, él se estaba burlando de todos los que le antecedieron, que estaban diciendo palabras en griego, palabras en hebreo, porque claro, eso nos hace mostrar que sabemos. Estoy de acuerdo contigo, sí, eso aporta muchísimo, pero la forma en que Orígenes lo usa no es para darse la gloria a él. Esa es la parte donde nosotros hoy día estamos fallando miserablemente. Yo veo que de verdad la iglesia hoy, no la iglesia, no toda la iglesia, lo que yo he podido ver en algunas congregaciones, lo que he podido ver por lo poquito que conozco del show business cristiano, pues desgraciadamente sí hay mucho eso de querer figurar, pero yo no veo ese carácter en Orígenes. Donde sí estoy totalmente de acuerdo contigo, Cristian, es que necesitamos aprender. Necesitamos aprender. Miren este espacio. Perdónenme con toda la humildad del mundo, pero es un espacio precioso. Esto es un privilegio poder estar aquí, reunidos, aprendiendo nosotros de historia, sin que nadie esté dando una cátedra, porque queremos aprender. Solamente por el gusto de querer aprender. Y apenas somos en la sala 5 personas. En los estudios bíblicos, ¿cuánta gente se está conectando? ¿Cuánta gente está dispuesta a aprender? ¿Cuánta gente está dispuesta a ni siquiera leer la Biblia? Entonces, sí, o sea, viendo Orígenes es muy confrontante que un hombre que desde chiquito estuvo, desde muy jovencito, dispuesto a sufrir el martirio por su fe, animando al papá, mantente fiel hasta el final, hasta que se terminen de matar, papá. Y pasó toda su vida aprendiendo y enseñando. Y nosotros, ¿cuánto estamos dispuestos a aprender? Yo veo de verdad que muchas ganas de escuchar y escuchar y escuchar. Y luego de la pandemia, a consumir contenido cristiano, voy poniendo una prédica, voy poniendo una clase, voy poniendo esto mientras oigo y barro la casa, arreglo el carro, no sé, separo la ropa blanca de la ropa de color, consumiendo contenido cristiano. Entonces, bien diferente a la actitud de Orígenes. ¿Qué dice Cris? Bueno, a eso me refería, a aprender, porque en el tiempo actual, como decía hace un ratito atrás,
hay mucha onda espiritualista, que quiero sentir muchas cosas, una onda mística, quiero andar en las nubes, y no, Orígenes andaba con los pies bien en la tierra, sin dejar de ser espiritual, se dedicó a estudiar, se dedicó a aprender. Es el punto al que iba. No se trata de que todos tengan que saber griego, hebreo y las palabras precisas. No, o sea, hay distintos dones. Hay hermanos más dados a eso, hay otros que son más dados a servicio, etcétera. O sea, todo puede encajarse dentro de los dones de cada uno. Pero si alguien tiene la posibilidad de hacerlo y quiere llegar a un cierto nivel o a un cierto estándar, Orígenes nos da el ejemplo. Porque el otro extremo es que hay iglesias muy grandes, y acá en Chile también, que no quieren aprender nada, que dicen que la teología es mala, que es del diablo, que la letra mata, etcétera, 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 y un gran etcétera. A eso me refería. Sí, qué complicado. Yo también he escuchado pastores decir que para qué nos vamos a poner a leer a los padres de la iglesia y además usando la expresión padres de la iglesia con cierto tonito de burla, si ahí tenemos la palabra. Obvio, por encima de la palabra de Jesús no hay nada. Pero qué importante es aprender de los que nos precedieron. ¿Qué dice Clarita? Sí, esto es muy cierto. Hay mucha gente que se excusa en la letra mata, no sé, hasta usan versículos fuera de contexto, como no se hagan maestros muchos de ustedes porque van a recibir mayor condenación. Y de hecho, pues te dicen, no, tú lee la Biblia y ya. Tú les hablas de un origen y dicen, ¿y ese dónde está? ¿Dónde está en la Biblia? O sea, pero qué importante es aprender de la historia también. Ahora, Orígenes tenía el don, Orígenes era un genio, como lo estamos viendo. Él era un genio. Se tiene que ir de Alejandría, pero él sigue siendo Orígenes y a donde va, sigue haciendo lo que sabe hacer. Sigue enseñando porque esa es su esencia. Ese es su ministerio. Y me llama la atención que sigue escribiendo, hace esta onda del Antiguo Testamento, de hacerlo en otras versiones, como podríamos decirlo hoy en día. Hizo como otras versiones para que lo entendieran los demás, los griegos, los hebreos. Hace como que una Biblia especial, como un Nuevo Testamento especial, con sus propios... Para todos. Con sus propios bosquejos, con sus propios sermones, añadiduras, como si fuera, no sé, como la Biblia del diario vivir hoy en día, que tiene anotaciones especiales, pero esa es la Biblia de Orígenes, supongo. Entonces me llama mucho la atención todo esto de él, que él siguió siendo lo que era, su esencia. Él tenía ese ministerio, era un genio, lo leímos ahorita, de manera que mientras él dictaba a los escribas, en una vez dice ahí que dictó a 7 al mismo tiempo. Imagínense la grande trayectoria que dejó Orígenes. Y luego me llama la atención también cómo dice que llegó su momento, ahora sí, de probar su fe, porque desde los 18 años él quería hacerlo. Desde los 18 años estaba dispuesto pero es en este momento donde dicen que lo torturan tanto. Yo creo que hasta que se cansaron porque vieron que no se murió en ese momento, pero lo torturaron tanto a tal punto que cuando ya lo sueltan y lo dejan ir, al poco tiempo muere, pero muere en la raya, muere haciendo lo que le gustaba y a lo que fue llamado y poniendo por obra el talento o el ministerio o el don que Dios había depositado en él. No hubo nada que lo apartara de ese llamado, no hubo nada, ni la persecución desde su juventud, ni el perder a su padre prisionero en una cárcel, ni la traición de su propio mentor, el que se tuviera que ir del lugar de sus orígenes, no sé, todo eso me gusta de Orígenes, porque es cierto, estamos aprendiendo de él, pero estamos a años luz de ser eso, porque no nada más por cualquier cosa debemos pues no sé, de menguar, nosotros nada más porque no nos saluda el pastor, ya por eso, ya me voy.
Sí, gracias por esos comentarios, Clarita. Y como decía Cristian, murió con las botas puestas. Además, es muy bonito porque lo que está marcando Clarita, antes de los 18 años, ya él estaba dispuesto a morir por su fe. Le llega la hora, a los 70 años, y él demuestra que es en serio. Él está dispuesto a morir por su fe. Pasó toda una vida, ¿no? 50 años, más de 50 años, entregado a Cristo. Y Orígenes, con todo lo que le pasó, no declina. Todo lo contrario, parece que todo eso le hubiese dado más fuerza. Además, el tipo, como dirían los narradores deportivos, los narradores de fútbol, es un crack. O sea, ¿a quién se le ocurre? Como si agarráramos ahorita las 15 traducciones que hay en, bueno, piensa que tengo yo en mi celular, y entonces agarra un libro de Excel y empieza a comparar lo que dice una, lo que dice la otra, añadiduras, las cositas que no estaban, las que le puso el otro. Y esto es un tema bien importante, un tema de discusión. Y qué rico poder hacerlo. Y qué rico que además, yo quiero destacar algo, había gente allí ayudándolo. No fue un trabajo del solo. Habían personas ayudando a Orígenes, tomándole el dictado. No dicen, ay, no, si pero Orígenes va a pasar la posteridad, y yo no. Y yo ni siquiera el secretario. Entonces, me gusta esa iglesia que se apoya, me gusta esa iglesia que a pesar de la persecución, a pesar de, por ejemplo, este bombillo titilante porque está que se va la luz, esa gente que me imagino, estoy así como en el ambiente de Orígenes, con su velita titilando, y allí, a pesar de todo, él estaba dando la vida por el Evangelio. No sé si quieren comentar algo más o Clarita nos lee el siguiente párrafo que comienza diciendo la teología de Orígenes. ¿Qué dice Cris? Antes de darle la palabra a Clarita. Me llama la atención ese punto sobre omisiones, errores, variantes. Conozco algunos círculos medios fundamentalistas que hablan de la Biblia perfecta, que tienen la versión sin mancha, sin arruga. Entonces, aquí veo que no es tan así. Hay variantes, hay miles de pergaminos, miles de textos, miles de citas de los mismos padres de la iglesia, del mismo Orígenes dentro de sus escritos. Entonces, creo que es algo que se puede perfeccionar. Y hay que tomar en cuenta que nuestra Biblia Reina Valera en sus orígenes tenía 7 libros más que fueron sacados después. O sea, hubo un trabajo de depuración. Y Orígenes aquí también es algo que lo hizo en ese momento, estamos hablando del siglo II. Queda como ejemplo también para nosotros, para los que se dedican a este arte de la investigación bíblica. Gracias por ese punto, Cris, y yo creo es que realmente en esta época que es tan fácil hacerlo, tenemos tantos medios a la mano, pues debería ser casi que una necesidad para todos nosotros, y que es tan sencillo hacerlo hoy. Bueno, Clarita, ahora sí te doy la palabra. La teología de Orígenes sigue siendo un espíritu muy parecido al de su maestro Clemente. Se trata de un intento de relacionar la fe cristiana con la filosofía que estaba en boga en Alejandría en esa época. Esa filosofía era lo que los historiadores llamaban el neoplatonicismo, pero Orígenes está mucho más consciente que Clemente de la necesidad de asegurarse de que ese interés filosófico no lo lleve a negar alguna de las doctrinas fundamentales del cristianismo. Según él, nada que difiera de la tradición de los apóstoles y de la iglesia ha de aceptarse como verdadero. De Principis, prefacio 2. Esa tradición incluye ante todo la doctrina según la cual hay un solo Dios
creador y ordenador del universo, y por tanto, las especulaciones gnósticas que pretenden que otro ha creado este mundo han de ser rechazadas. En segundo lugar, la doctrina apostólica nos enseña que Jesucristo es el Hijo de Dios, nacido antes que todas las criaturas y que se ha encarnado de tal modo que al mismo tiempo que se hizo hombre, siguió siendo Dios. Sobre el Espíritu Santo, según Orígenes, la tradición apostólica no está del todo clara, excepto en el sentido de que su gloria es la misma del Padre y del Hijo. Por último, esa tradición afirma que el alma ha de recibir recompensa o castigo según su vida en este mundo y que al final habrá una resurrección del cuerpo que se levantará incorruptible. ¿Hasta ahí? Gracias, Clarita. ¿Sí, algún comentario sobre este texto? No, pues qué teología. Súper padre, o sea, ya nos habló de todo. Y me gusta mucho lo que dice, nada que difiera de la tradición de los apóstoles y de la iglesia ha de aceptarse como verdadero. Esto es lo que más puedo rescatar, que él era un genio, él quería añadir cosas, él tenía, no sé, algún don en él, pero él no planeaba hacer una nueva doctrina, hacer una nueva teología, sino que solamente él estaba enriqueciendo lo que ya estaba escrito. Nada que diferiera con lo que los apóstoles habían dicho era verdadero para él. Eso me gusta, de que él no quiso hacer como que su propia versión de las escrituras. Ok, gracias, Clarita. Aunque después vamos a ver qué otras cosas plantea Orígenes en su teología. Pero en este punto, en cuanto al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que es casi que el eje central, Orígenes se mantiene firme en la tradición apostólica, que dice Priscila. Yo no sé si esto de alguna manera como que confirma el peligro que yo leí, o sea, que yo percibí en lo que hizo Clemente, porque me pareció muy plausible que Clemente tratara como de evangelizar a los griegos adoptando la filosofía platónica para que ellos pudieran entender las cosas en su lenguaje, pero cuando yo leí lo que él decía, a mí me pareció que estaba peligroso, que había que leerlo con mucho cuidado porque había cosas que yo, pues, me parecía que lo estaba como desvirtuando un poquito, distorsionando, ¿sí? Y lo que acaba de leer Clarita me confirma que como que ese riesgo, ¿no? Dice, la teología de Orígenes sigue un espíritu parecido al de su maestro, pero como que él está muy atento porque se da cuenta que si se pone como a hacer mucho ese paralelismo, pues corre el riesgo de crear una doctrina nueva y él no quiere hacer eso. Entonces me gusta porque aprende también de los posibles errores de su maestro y no los repite, sino que dice, bueno, esa idea me gusta, pero pilas. Y no simplemente es ir repitiendo como de lo que hizo el otro, porque a veces nosotros nos ponemos a repetir lo que hace la persona a la que más admiramos y no somos conscientes de que esa persona se puede equivocar también. Gracias por destacar ese punto, Pris. O sea, es importantísimo que nosotros aprendamos no solamente de las cosas que nos gustan de nuestros maestros, sino también de sus errores o de sus posibles, las exposiciones al error, que dice Cristian. Bueno, yo aquí destaco, siguiendo más o menos la línea de Clarita hace un ratito atrás, que en Orígenes se puede hablar de un credo que es el mismo credo de nosotros, el mismo credo de las grandes divisiones surgidas de la iglesia primitiva, la teología, la cristología, que Cristo es el Hijo de Dios, nacido antes de todas las criaturas, que ha sido encarnado. Se pueden discutir ciertas cositas, ciertas variantecitas, cosas que no tienen mayor trascendencia, pero aquí está la fe central y aceptada por una iglesia histórica. Y es la misma fe que ha permanecido a grandes rasgos, repito, fuera de algunas diferencias entre católicos,
ortodoxos, evangélicos, pentecostales, etc. Ok, gracias por ese punto, Cris. A mí me retumba un poco, me chilla un poco en los oídos en dos puntos. Pero lo que me acaba de quedar es bien importante, o sea, esa era en la época, siglo segundo, esto era lo que había. Y Cristian nos acaba de recordar el credo, y el credo fue formado como respuesta, fue creado como respuesta de la iglesia a lo que estaban diciendo, a las doctrinas que se estaban levantando por parte del gnosticismo, por parte de los marcionitas. Y desde ese momento hay un tema que a mí me ha hecho ruido, que es la resurrección del cuerpo, como dice, como cita aquí Justo González, sí, se levantará incorruptible. Y me llama la atención porque se destaca la tradición apostólica. Pero el apóstol Pablo habló tanto en Segunda de Tesalonicenses como en Primera de Corintios cómo van a resucitar los muertos. Y no están hablando de la carne, porque el credo dice que va a resucitar la carne. Entonces, recuerdo aquí en el tema del credo que se habla de que la carne se va a levantar, aunque la variación del credo católico luego dice que resucitarán los muertos, pero no dice que va a ser el cuerpo lo que va a resucitar. Sin embargo, aquí está diciendo Orígenes que habrá una resurrección del cuerpo que se levantará incorruptible. Entonces me quedo pensando, Orígenes, ¿será que pensaba, como dice Pablo, que habría un cuerpo, ya no el cuerpo físico, sino un nuevo cuerpo incorruptible? ¿O seguirá la tradición del credo apostólico que hablaba de la resurrección de la carne? Entonces a mí eso me hace un poquito de ruido porque ya en la tradición apostólica ya se decía que lo que iba a resucitar no era el cuerpo físico, sino que seríamos transformados. Eso por un lado me deja un poco de ruido con este texto, y también me llama la atención que dice sobre el Espíritu Santo según Orígenes. La tradición apostólica no está del todo clara. Allí yo me quedo como que, ¿what? ¿Cómo que no está clara? ¿Cómo que el Espíritu Santo no está claro? Entonces, como nosotros tenemos en Buscando a Jesucristo, están todos invitados los jueves a las 6 de la tarde al estudio ¿Qué dice la Biblia acerca del Espíritu Santo? Y hemos avanzado estamos ya en el Evangelio de Juan. Pues yo veo que sobre el Espíritu Santo la tradición apostólica es clarísima, clarísima. Entonces, ¿por qué pensaría Orígenes que la tradición apostólica no es clara en cuanto a la naturaleza del Espíritu Santo? Entonces, me llama la atención ese punto y lamentablemente se nos acabó el tiempo, ya no podremos seguir discutiendo más por hoy, pero vamos a seguir hablando de Orígenes la próxima semana, aunque la próxima semana es festivo en Colombia y regularmente nosotros no tenemos reunión los días festivos porque la gente sale. Entonces, vamos a vernos en un par de semanas. Pónganse al día cuando ustedes quieran, con las reuniones, con el libro. Si no tienen el link y quieren participar en las reuniones, pídanlo. Y si necesitan el libro, pídanlo y se los enviamos. Quiero darle las gracias a Clarita, a Cristian, a Priscila y a Doris Bolena por acompañarnos hoy. Nos vemos dentro de 2 semanas. Un abrazo muy grande a todos. Chao, que el Señor nos bendiga.